he estado involucrado en el mundo del podcasting desde antes de que fuera popular. Insistía yo muchísimo en este formato porque me encanta que el audio tiene un gran poder de comunicación. Puedes imaginarte muchísimas cosas a través del audio y bien por ahí hay muchos ejemplos donde dicen, en el cine tienes que... Antes tenías que poner a 100 caballos o 1000 caballos para que hubiese una caballería. Después, cuando existieron los efectos especiales, pues bueno, ya se ponían y se replicaban los caballitos con tecnología y con pantallas verdes y todo. Pero en el audio siempre ha sido de una manera mucho más amable y con efectos de sonido podemos recrear atmósferas, podemos traer a la caballería y no tener a ningún caballo, ¿no? Y quizá nada más meternos a una librería de efectos especiales y traernos a la caballería y nosotros mismos provocarlo y hacerlo. Entonces, en realidad, el audio ha sido un espacio que a mí me ha llenado muchísimo y ahora que con esta variante del podcast, que son contenidos para nichos, es una cosa que ha explotado de una manera brutal y yo creo que ustedes que están aquí tienen ciertamente un interés ya de facto por el poder crear y experimentar con este formato. Es bien importante que ahorita vamos a dar un recorrido muy rápido para poder explorar que no nada más existen los podcasts de entrevistas, porque esos son los más populares. Y entonces ahí es donde de repente vemos nosotros y decimos, híjole, ¿cómo le puedo hacer para destacar con mi formato de entrevista si hay alguien también que ya habla de nutrición y que habla como yo, ¿no? Que habla, que sabe las cosas que yo? Bueno, pues espero que esta clase de hoy les sirva para que puedan ustedes explorar la variedad de ideas que pueden existir alrededor del mundo del podcasting para poder crear su propia producción o incluso trabajarle a clientes y ayudarlos y llevarlos de la mano, porque espero que por aquí también haya muchos productores y estos productores tengan como esta duda también de, bueno, si ya hago el podcast de entrevistas y todos son iguales y pongo cámaras, iluminación y lo único que puedo cambiar es el set, no, podemos hacer muchísimas cosas, así que... Venga, yo soy Luis Matías, mis redes son @matías.storyteller, por ahí les voy a poder estar también contestando cualquier pregunta, pero venga, ahora sí entramos a tema. Destaca sin ruido. A esto le llamo yo que entre tantas opciones, como les decía, que hay en Internet, pues tendremos que destacar con una mezcla de cosas, con creatividad, con una buena producción, con una estrategia increíble que viene desde el concepto, desde las plataformas que voy a utilizar para poder hacerme promoción, etcétera. Ese es el último punto, la promoción. Si hablamos del concepto, tenemos que buscar ser originales. Y como les decía, ya hay un montón de gente, ya hay un montón de podcasts y ha sido una industria que de verdad, hecho un boom y se hablan de muchos millones de dólares en crecimiento, de miles de millones de dólares, donde esta industria está creciendo. Y entonces tenemos que buscar primero la originalidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues hagamos primero un benchmarking. Es decir, vayamos con los líderes que están hablando de lo que nos interesa hablar y veamos cómo lo están haciendo, quién es su nicho, quién es su audiencia, cómo están ellos adaptando lo que ellos saben y qué aptitudes de ahí tenemos nosotros para poder desarrollarlas. Nosotros, y cuando diga yo nosotros, quiero que lo entendamos como nosotros o nuestros clientes. Es decir, si nosotros somos productores, nos están diciendo, es que quiero un podcast, bueno, pues entonces veo de qué manera mi cliente tiene cierto parecido o quiere hacer algo que ya se parece muchísimo a alguien que tiene decenas de miles de seguidores, tu audiencia, los formatos, tus aptitudes, hay que ser muy sinceros con eso, con las aptitudes, la planeación. Y ahí es donde la gente, y me pasa todo el tiempo, me preguntan, oye, quiero hacer mi podcast, ¿qué micro me compro? Y esa es la primera pregunta errónea. ¿Qué micro me compro? Una infinidad brutal de micrófonos y todos tienen características diferentes. Ahí tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer para saber cuál es el mejor micrófono. No nada más es comprar un micrófono y ya. Venga, a eso vamos a ir más al rato. Pero esa no sería la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi audiencia? ¿Cómo me voy a diferenciar? Esas son las primeras. Y de ahí es investigar los contenidos. Y aquí es donde la gente muchas veces falla. En la investigación de contenidos no le ponen como el énfasis a ver que la audiencia de otras personas está queriendo algo en cierto formato de entrega
y solo lo replican y no ven hacia dónde pueden hacerlo diferente. Y entonces ahí es donde vienen las calidades de la narrativa, del storytelling, de hacer guiones que de verdad atrapen, como guiones cinematográficos. Cuando vemos una película súper taquillera, la película nos mantiene todo el tiempo ahí. Pues nosotros tenemos que lograr eso en el momento en el que estamos nosotros produciendo un contenido. ¿Por qué? Porque al leer las gráficas, vamos a encontrar, nos muestran las grafiquitas muy simple, vemos una gráfica plana en donde la gente se conectó, se mantuvo interesada y al final se desconectó en el último minuto del podcast. Ese es un gran podcast. Pero de repente vemos gráficas que son así, así. Y entonces la gente entró a los 2 minutos, vio que no había nada y boom, y se desconectaron. Y ahí es donde, bueno, pues nuestras 2, 4 horas, 5 días de trabajo, pues en realidad se han ido a ningún lado porque si el algoritmo ve que no estamos funcionando, no nos van a dar audiencia, no nos va a ayudar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí la producción. Lamentablemente, no sé si les ha pasado, yo creo que ya les pasa menos, pero cuando empezó todo este mundo del podcast en Spotify, Spotify metía todos los podcasts que había y te aparecían en tu pantallita todos los podcasts que había. Y de repente era muy chistoso escuchar que grandes producciones sonaban muy bien, vas en el coche, y sonaban muy bien, sonaban con buen volumen, se distinguía la voz, sabías lo que estaban diciendo, pero de repente decías, bueno, ahora voy a buscar uno de administración de empresas y te metías a uno de administración, ponías administración y te arrojaba algunos resultados y de repente ese podcast traía la voz hasta arriba y de repente hasta abajo y luego se escuchaban ruidos y no había un equilibrio entre lo que estaban diciendo y como tú vas pues distraído, pues, ¿no? Me imagino en el coche, pero también puede ser en la oficina donde hay más gente hablándote y todo. Lo primero que haces es mejor desconectarte, salirte de ese podcast porque no tiene una buena producción, no tiene una calidad técnica profesional. Y ahí es donde muchos esfuerzos de esas 2 horas se van, ¿vale? Entonces, bueno, vamos también a saber, a descubrir que hay algo que se le llama DO o son estaciones de trabajo para diseño de audio y esas sería muy bueno que las aprendiéramos a utilizar. Pero si no las sabemos usar, ya la inteligencia artificial nos permite hacer muchísimas tareas para poder entrar a este mundo sin la complejidad de convertirnos quizá en un ingeniero de audio. El microfoneo. El microfoneo, que es lo que estábamos hablando, pero no nada más el microfoneo, el espacio de grabación, que no haya reverberación en tu espacio. Si vas a grabar en tu oficina y todo lo que se escucha es eco porque tienes paredes de cristal, una mesa que brilla mucho, etcétera. Al ratito les explico cómo funciona la acústica muy rápidamente, pero bueno, eso va a ser eco y cuando la gente le ponga play a tu contenido, en realidad no vamos a poder lucir el mensaje de lo que nosotros queremos comunicar porque vamos a estar distrayendo con el eco, con las reverberaciones. Y después de ahí, el diseño de sonido, que es lo que con lo que abrí. El diseño de sonido es hermoso, el sonido tiene muchas características para poder hacernos imaginar, soñar, emocionarnos. No es lo mismo escuchar una historia de terror en palabras de alguien que habla y dice, y entonces el lobo llegó y se la comió a escucharlo con una profundidad vocal, con una narrativa y con una fuerza emocional que nos vaya contando la historia. Y si a eso le añadimos música, efectos de sonido y tenemos este espacio de radionovela, digamos, pues también vamos a crear un contenido hermoso para lo que sea que estemos haciendo, para el cliente. Imaginemos que no todas las empresas quieren contar con una entrevista. Quizá estamos hablando de algo de turismo y queremos llevar a la gente de viaje con el diseño de sonido podemos llevar a la gente de viaje en sus audífonos y de entregarles una experiencia mucho más rica. La música es algo que también vamos a aprender a utilizar. La masterización. Es importante que sepamos que las plataformas piden ciertos requisitos técnicos. Si nosotros no conocemos los requisitos técnicos, vamos a creer que únicamente con grabar y subirlo va a sonar bien. Aunque hayamos tenido la precaución de que no haya niveles arriba y abajo en nuestra producción, en realidad no va a tener el volumen adecuado o va a estar apretadísimo y todo lo que hicimos en diseño de sonido no se va a disfrutar, etcétera, ¿no? Bueno, y ya, eso es en cuanto a la producción. De ahí, bueno, qué padre que ya hiciste tu podcast. Muchas felicidades.
vamos a publicarlo. ¿Qué plataformas debemos utilizar? ¿Cuáles son las diferencias entre las pagadas, las no pagadas, las conveniencias? Y de ahí la estrategia de promoción, porque sí, podemos crear nuestro podcast y mandárselo a nuestra base de datos de WhatsApp, a todos nuestros amigos en WhatsApp. Y después del capítulo uno, ¿qué tal que el capítulo uno no fue lo suficientemente fuerte? Cuando les mandes el link del capítulo 2 ya no van a querer entrar. O fue muy fuerte el capítulo uno porque estuviste meses dedicándole a ese concepto, pero el 2 ya no es tan fuerte. Y entonces, ¿cómo mantienes el interés de la gente? O dices, voy a subir solo un capítulo y a la siguiente semana subo el otro. El primer impacto de mandarle a toda tu base de datos un capítulo, entran al podcast, ven que solo tiene un espacio, un episodio y dicen, ¿para qué me suscribo? ¿Quién sabe si haya otro? Cuando les llegue otra vez la notificación, ya se les olvidó porque pasan muchas cosas en nuestra vida que nos interesan, que jalan nuestra atención y quizá ya no van a estar ahí. Entonces, hay que saber cuáles son las estrategias de promoción para que quizá pensemos en que haya un retorno de inversión y esto nos genere negocio. Y no quiere decir únicamente vivir del podcast, sino vivir de las relaciones que el podcast nos está dando, ¿vale? Voy a irme a partir de aquí muy rápido con muchos conceptos, con muchas cosas para que alcancemos a ver lo más posible de todo lo que implica. Oriana, si tienes preguntas por ahí atoradas, si quieres de una vez las aventamos antes de entrar a esto, y si no, me sigo en 3, 2. Listo. Hasta el momento no tenemos más preguntas, entonces continuamos. Venga, buenísimo. Géneros periodísticos. ¿Por qué pongo esto? Bueno, pues porque, como les decía, en realidad no únicamente existe el podcast de entrevista, es el formato más popular y los otros que son muy populares son los de crimen, por ejemplo, los de narrativas, los de investigación. Aquí en México, por ejemplo, esos son los que están por encima de todo. Por ejemplo, no necesariamente es hablar de crímenes de verdad que sean súper rojos y todo, sino es buscarle el punto interesante a cada uno de los temas y saber llevarlo hacia donde la audiencia quiere. Eso lo vamos a ver al ratito. Pero bueno, ¿qué tenemos? Por ejemplo, los noticiarios son programas que transmiten la actualidad del día y hay muchísimos, por ahí hay uno de Grupo Expansión, por ejemplo, que se llama el Daily News y que cada mañana hacen su noticiero, básicamente como para poder saber que están presentes, ¿no? Y eso sucede cada mañana. Ese implica un nivel de producción, de preproducción muy activo porque hay que estar con gente leyendo las noticias, preparando el contenido y los conductores al punto para que el programa salga a la hora porque la audiencia ya lo está esperando. Bueno, si no tenemos el tiempo para hacer algo diario, podríamos hacer un programa especializado. Imaginemos los programas deportivos. A la gente le gustan, no sé, las carreras, el golf, el tenis. Quieren hablar de eso porque ya viene la temporada, preparar sus conversaciones acerca de, venga, entonces podríamos irnos a un programa deportivo. La radiorevista, si se acuerdan, es cuando un programa pues tiene muchas secciones. Entonces, eso también es un programa, un tipo de programa distinto. No nada más todo es entrevista uno a uno, sino que también podemos hacer muchísima más interacción y hay infinidad de podcasts que hacen esto. Y, por ejemplo, la crítica, los debates, esos también son programas muy interesantes. Y ustedes dirían, pues bueno, podríamos quedarnos aquí. En realidad, hay un montón de contenidos más que podemos utilizar. Por ejemplo, turísticos. Pensemos en un podcast que es como una visita guiada a las atracciones y que nosotros somos los guías de turistas. Y si a ese le metemos diseño de audio, podemos hacer cosas increíbles. O de divulgación y entretenimiento, nada más. He estado produciendo con varios influencers y, por ejemplo, uno de los influencers quería tener su podcast de historias de terror, ¿no? Por ejemplo. Y este ya existen muchos programas que hacen historias de terror. ¿Cómo le dábamos la vuelta para poder crear algo que fuera interesante sobre historias de terror, efectivamente, pero que no nada más se quedara en la casa embrujada, etcétera? Entonces, bueno, al ratito, si quieren, les digo cuál es el podcast para que vayan y descubran qué es lo que hicimos para este cliente en especial. Y la verdad, estuvo entretenidísimo y fue muchísima investigación que cuando ustedes lo escuchan al aire, quizá parece que efectivamente hay más Lucianita, maneras distintas de poder generar creatividad en el formato de podcasting. Promoción de marcas, de negocios, de marca personal, productos y servicios.
¿saben? Si nosotros nos ponemos a revisar cada una de estas categorías, vamos a descubrir que podemos hacer cosas creativas en cada uno de estos nichos. Por ejemplo, en la promoción de negocios, cómo un negocio se puede acercar a una audiencia. Hay maneras muy bonitas de poder generar esa atracción y ese engage con la audiencia de una marca sin que suene a venta, por ejemplo, ¿no? Bueno, educativos, retransmisión de ponencias, ese es uno muy fácil. Si nosotros ya hicimos algo y queremos reutilizarlo, bueno, nada más démosle el formato del podcast. Y si a todo esto le metemos video, además, se convierte en otra cosa también, ¿vale? Aquí les pongo, seguramente por ahí ustedes van a ver alguno que les llame la atención. ¿Cómo harían un podcast de teatro? No necesariamente, y sí se puede, entrevistamos al director y a y a a los actores de la obra, ¿no? Por ejemplo, pero lo que hice para un podcast fue, me fui a entrevistar a La Fura del Bao, este espectáculo eh, callejero, que es como un poco el Cirque du Soleil, pero de las mismas dimensiones, enorme, gigante, pero es un espectáculo callejero internacional. Fui a entrevistarlos a Guanajuato, grabé la entrevista con ellos, pero también grabé secuencias de lo que estaba sucediendo en escena, grabé a la gente con micrófonos ambientales para poder después entrevistar al equipo técnico de los que estuvieron participando dentro de la producción. También entrevisté a los directores de la FURA, a algunos de los participantes y acróbatas, y después todo eso lo generé en una mezcla que utiliza la narrativa de una persona del equipo técnico, del equipo de organización, que va narrando la historia de cómo es que la Fura llega al Festival Cervantino, y dentro de todo eso están sucediendo en diseño sonoro todas las cosas del espectáculo que está viendo la gente en la Lóndiga de Granaditas, que es un foro enorme donde caben miles de personas. Es otra manera de contar historias, es una manera muy entretenida, que de verdad que cuando te pongas los audífonos vas a escuchar, o cuando te sientes en tu sala o en el coche, vas a poder escuchar una narrativa distinta, que no nada más fue la historia de el director. Hola, director, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo eres la fura del Bao? Así se pronuncia, así, ya se me olvidó. Entonces, hay maneras de hacerlo, ¿no? Eso sería, por ejemplo, teatro, ¿no? Finanzas, ¿cómo hablaríamos de finanzas? ¿Cómo hablaríamos de poesía? ¿Qué haríamos para que un podcast de poesía no nada más sea el discurso narrativo o el análisis? ¿Cómo podemos hacer que un poema sea entregado y que tenga una manera linda de poder llegar a la audiencia, ¿no? Etcétera. Y de ahí, bueno, pues cuidado personal, tecnología, estrategias de venta, de esos abundan. Si abundan y nosotros queremos hacer uno, ¿cómo podemos repensar nuestra idea para que generemos un concepto que la gente quiera escuchar? ¿Vale? Bueno, aquí les tengo algunos ejemplos. Casi cualquier programa o emisión se puede clasificar en estos grandes bloques, por ejemplo, ya lo estamos viendo de este lado, y hay especializaciones y adaptaciones, por ejemplo, eso me gusta mucho. El programa de Fausto que hizo Spotify Originals eh, es una narrativa justo de entrevistas con un narrador y van dramatizando algunas cosas y hay mucha investigación debajo. Y ese tipo de contenido es muy entretenido y una vez más no suena al podcast de entrevistas que siempre podemos escuchar y que todos podemos hacer, pues, pero si le pensamos un poquito más, podemos encontrar maneras muy bonitas de poder generar narrativas con historias, ¿vale? Bueno, me voy a pasar rápido al concepto y el objetivo. Las preguntas que yo haría aquí, si es que estoy pensando en generar un podcast, sería, ¿qué quieres conseguir con tu contenido? ¿Quieres conseguir ingresos directamente del contenido? ¿O quieres construir una presencia, ya sea de tu marca personal o de tu empresa? ¿Quieres difundir un movimiento, por ejemplo, LGBT, y más? No me acuerdo cómo va, perdónenme. Este, este tipo de abanderamientos también pueden generar un movimiento, pues podemos apoyar movimientos a partir de crear contenidos que vayan y apoyen a estas misiones desde cierto lugar, ¿vale? Bueno, pensemos también, ¿va a estar conducido por mí? ¿Tendrá invitados?
o lo va a conducir mi cliente. ¿Mi cliente tiene habilidades de conducción o lo tengo que entrenar antes de enfrentarlo a una audiencia que quizá se va a desconectar y que todo lo que invirtió por nada más, aunque haya una investigación brutal alrededor, quizá el rapport que tuvo con la audiencia no fue el necesario, ¿no? ¿Existen personajes en mi podcast? ¿Es una ficción o es una narración? Y si es para una empresa, ¿cuáles son los valores de esta empresa, no? ¿Qué es lo con qué es afín la empresa, como para que nosotros sepamos qué es lo que podemos comunicar y de qué manera podemos hacerlo, además, sin que pongamos en vulnerabilidad a la marca. Todo eso. Todo eso es branding personal, por ejemplo, y tú eres la marca, de qué manera está esto apoyando a tu marca personal, etcétera. Si ven, para poder generar el concepto no nada más es venir de la idea, ¿no? Es venir de escuchar muchas cosas y de saber que eso que yo traigo dentro de mí y que tengo ganas de sacarlo o de ayudarle a alguien a producirlo, tiene que venir desde una investigación profunda. ¿Para qué? Primero, para que sea divertido para mí de producirlo. Luego, para que sea divertido para el que lo va a conducir y no se convierta en un estrés. Y después, para que atendamos a una audiencia y sea efectivo el tiempo que le vamos a estar dedicando. Luego, nosotros imaginemos que vamos a ser los conductores. Tenemos buen acting, tenemos buen ritmo, hablamos entretenidamente o, como les dije hace rato, hablamos así y así es como damos nuestra ponencia y hay como muchas diferencias, ¿no? Para poder hacer rapport, para poder hacernos empáticos. Y quizá, por muy odioso que sea tu personaje, porque hay muchos podcasts donde que triunfan, aunque el personaje es odioso, triunfan, pero porque hicieron clic con la audiencia. Nosotros hacemos clic con la audiencia, ¿de qué manera? Si nos da pena, ¿cómo me la quito? ¿No? O cómo se la quito a mi cliente, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí les iba yo a abundar un poco acerca de la investigación y de las referencias. Me voy a pasar un poquito más adelante. Eh, Autoevalúate. Y aquí creo que podemos darnos mucha claridad acerca de lo que queremos hacer. Tu entorno es tu contenido. ¿A qué me refiero con esto? A que donde tú te estás desarrollando o tu cliente se está desarrollando, de ahí puede salir la oportunidad de ese nicho. Localiza a tu nicho, conócelos, difunde cosas que les atraigan a ellos, que les atraiga a esa audiencia que estás segmentando. Y creo que estos son principios básicos de marketing y de publicidad, donde debemos saber que para poder lograr un funnel, tenemos que tener muy bien pensadas las cosas que vamos a tener como satélites alrededor para poder atraer a cierta audiencia y obtener los resultados que queremos. Además, el formato. Sí que padre, podríamos hacer una radionovela, pero para hacer una radionovela, ¿qué necesitamos? Pues para empezar, actores, ¿no? La inteligencia artificial no en este momento no puede actuar, no puede demostrar emociones, no puede, y podríamos decir, ah, pero en 3 meses lo va a lograr. ¿Quién sabe? ¿No? Todavía no lo sabemos. Ojalá que en algún momento no desplace de trabajos y logre hacer una convivencia adecuada y entonces digamos que desde nuestro escritorio ya podemos dirigir o crear un podcast muy entretenido, emocional, que funcione y que no hayamos desplazado trabajos y que tengamos un contenido súper interesante sin tanta inversión. Pero, por ejemplo, si pensamos en contratar ahorita actores, que sería lo más adecuado, siempre, ¿por qué? Porque un humano se comunica mejor con otro humano, principio básico. Entonces, ¿cuánto vamos a necesitar de presupuesto? O tenemos quizá somos miembros de algún programa de becas o trabajamos con Aculta y entonces podemos irnos a una institución a pedirle que nos aporte o a que nos deje usar sus instalaciones. Es decir, lo que tengamos alrededor de nosotros nos va a ayudar para que podamos nosotros crear un contenido que no implique que, oye, quiero hablar de la NASA, ¿no? Bueno, pues ¿cómo voy a hablar de la NASA si yo me dedico a la actuación? Tengo que hacer algo que se adecue a mi entorno para que se me facilite, no sea pesado, o ver de qué manera consigo los elementos para poder llegar hasta la producción que yo quiero. Entonces, el consejo es, revisa tus posibilidades, tanto de producción como de equipo y como de personal con el que cuentas. Y después, pues básicamente el círculo que tienes, ¿no? Tu círculo te va a ayudar a crecer
acércate a los tuyos, ellos te van a poder abrir las puertas para que puedas crear un contenido que además les interese. Y luego viene aquí parte de la preproducción. La preproducción implica, y esto se los vamos a enseñar en el curso largo de podcast que tenemos, implica que haya un montón de papel, pero no necesariamente que haya como estrés, ¿saben? Básicamente es, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer algo de 12 capítulos, de 24 capítulos, de 3 temporadas, donde voy a tener un montón de invitados. Conozco a un montón de eh, rockeros, por ejemplo, o conozco a un montón de gente de la cultura, o un montón de artistas plásticos, o un montón de artistas. Eh, ¿Cómo los voy a meter en mi contenido y de qué manera que sea interesante para que alguien me escuche y para que entregue yo algo distinto a la audiencia? Que además me ayude a que no sea una carga este podcast dentro de mi vida. Y luego definir presupuesto por capítulo. En los presupuestos por capítulo, mi recomendación es que así se cobre y así se generen los presupuestos porque puedes tener muchísimas variables en medio. Si generas un presupuesto por episodio, ya sabes que te puedes ir a 10, 20, 30, 40 episodios y todos van a estar dentro de ese rango. A que si haces algo global y de repente te cerraron el estudio donde estabas grabando y ahí te cobraban 400 pesos la hora y ahora te tienes que ir a uno de 2,000 pesos la hora. O prefieres hacerlo ahora en tu estudio, te hiciste en tu home studio o en tu casa o en tu oficina, adaptaste un espacio, pero de repente resultó que todo el acondicionamiento acústico no funcionó. Y de eso también vamos a aprender en el diplomado grande, en el curso grande, porque la acústica es algo bien importante que la gente no toma mucho en cuenta. Y ahí es donde, ¡pum!, de repente, no, ahora hay que invertir más porque se está escuchando horrible, ¿no? Esos son cositas como rápidas, ¿no? Y luego desarrolla algunas ideas, desarrolla un programa piloto. En la radio se estila mucho eso. Cuando voy a una estación de radio y quiero que mi programa esté al aire, tengo que llevarles un programa piloto donde ya se escucha casi, casi cómo es que tiene que quedar el producto hacia el aire cuando tú me des la inversión o cuando tú me dejes entrar al aire, igual que en la televisión. Hay programas que salieron con el programa piloto y otros que los pilotos se quedan después y se produce ya en serio la emisión que va a ir al aire. Y bueno, eso es una manera muy adecuada de poder calcular qué me voy a gastar, cómo le voy a hacer, cuánto le voy a invertir de tiempo, etcétera. Y la mejor recomendación que les puedo dar es produzcan profesionalmente. ¿Por qué? Porque están hablando de su marca, ya sea la de ustedes o la de su cliente. Y eso es bien peligroso porque la gente cuando piensa en qué, qué micrófono me compro, piensa desde la parte de, bueno, pues lo voy a hacer aquí en mi casa, grabo y dicen que así se puede y lo subo. Y si estás vendiendo, por ejemplo, capacitación profesional para empresarios de alto nivel y tu podcast no suena a alto nivel, no suena a una investigación adecuada, no suena a que tienes un criterio lo suficientemente vasto como para poder desarrollar una producción que refleje lo que la empresa quiere, pues entonces tronaste, ¿no? Entonces, lo mejor es que produzcan profesionalmente pensando en todas las variables. Me voy a ir ahora más rápido, ya no me voy a clavar tanto en el guión, en la preproducción, para que podamos ir viendo más escenarios que se necesitan. Por ejemplo, les decía hace rato que el hardware, las Digital Audio Workstation, que son los DAW, son equipos que se necesitan idealmente para producir un contenido. Igualito que un editor de video, hay un editor de audio. Y si nosotros no sabemos utilizarlo, pues aparentemente ya no pudimos hacer nuestro podcast, pero en realidad no. Ahora con la inteligencia artificial podemos hacer un podcast acudiendo a diferentes páginas donde en esas páginas vamos a subir nosotros lo que grabamos y la inteligencia artificial lo va a editar por nosotros, pero no se lo dejemos todo a la inteligencia artificial, porque va a partir palabras, va a sacar ideas fuera de contexto, no va a encuadrar bien a las personas, si es que lo hicimos también en video, no va a tener el ritmo que nosotros queremos. De repente, imagínense que estamos viendo un contenido de TikTok, donde todas las conducciones de los clips son
muy rápidas, ¿no? Y hay intercortes, pac, 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 y aparece la cámara ahí, y apareces aquí, y acá, y es bien ágil. Pero si eso se lo dejamos a la inteligencia artificial y le decimos que es un programa de poesía y también hace el poema a que pac, 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 así suceda la edición así de loca, no estaríamos cumpliendo el objetivo quizá del poema, ¿no? Entonces, creo que ahí a lo que tenemos que llegar es, hagámoslo nosotros, aprendamos de locución, de narrativa, de conducción, de respiración, para que sepamos que una respiración adecuada para un texto es distinta que para otro texto. Una respiración adecuada para un texto, perdón, para un texto institucional, por ejemplo, de un banco, es distinto a una locución para un partido de fútbol, a una conducción crónica de un partido de fútbol, ¿no? Entonces, un cronista deportivo trae un nivel distinto, trae una energía distinta, y si queremos que nuestro podcast de deportes sea emocionante, seguramente nos tenemos que meter a esa misma dinámica para que nuestra audiencia no crea que se metió a un programa de poesía, porque nuestra energía está abajo, ¿saben? Entonces, bueno, y todo eso lo tenemos que hacer con el hardware. Me salto y me paso a la acústica, rapidísimo, algo de acústica. Háganle ahí en donde estén, en su habitación, aplaudan. Y lo que tienen que escuchar, antes de que aplaudan, es si hay reverberación, si hay eco. Cuando hagan esto, así, va a sonar pam, 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 pam. Eso pasa con su voz y esa voz se regresa al micrófono. Y entonces ahí es donde tenemos eco. Vayan a su oficina donde hayan pensado grabar un podcast, métanse y hagan esto y escuchen cuánta reverberación hay. Y si hay mucha, vayan a otro espacio y a otro hasta que encuentren el espacio donde no haya tanta reverberación, donde tengamos como el espacio adecuado para que lo que vayamos a grabar, ya sea una entrevista uno a uno o una mesa de debate, o vayamos a grabar una narrativa con nuestra propia voz, no vaya a tener toda esta contaminación sonora y podamos entregarle a la audiencia un producto que se escuche bien. Además, también la inteligencia artificial ya puede liberar todos esos errores de acústica. Pero bien dicen en el cine, en la televisión y decimos en la radio, decimos, no acudas al que se arregle en post, porque te está quitando más tiempo. Si tú grabaste algo durante una hora y después lo tienes que procesar durante media hora para arreglarlo, pues ya gastaste hora y media en vez de lo que habías presupuestado que era una hora. Entonces, siempre hagámoslo desde entrada con con las mejores condiciones posibles, ¿vale? El espacio. Aquí les tengo un ejemplo muy rápido. Estos seguramente si han estado en cabinas, han entrado a espacios acústicos, una sala de conciertos, por ejemplo, tiene este tipo de recubrimientos. Tiene recubrimientos acústicos. Son absorbentes de sonido, son paneles acústicos, son paredes que ayudan a que ciertas frecuencias brillen más y otras no. De repente hay cosas que se escuchan como si estuvieran dentro de un cajón, ¿no? Y se escuchan así. Entonces, cuando se escuchan así, pues obviamente es incómodo porque la voz humana naturalmente no suena a que está encerrada. ¿Cómo logramos acondicionar un espacio para que se escuche natural, rico y nos dé la atmósfera que nosotros requerimos? ¿Vale? Microfoneo. Aquí les iba a explicar algo acerca de las reverberaciones y el sonido, pero sería clavarnos un poquito. Y micrófonos. Seguramente esto es a lo que muchos querían llegar, que es qué micrófono me compro. Ahí viene la recomendación. Rápido. Hay un montón de modelos, hay infinidad de modelos. Cada uno tiene usos diferentes. Y si me permiten, déjenme ver si, bueno, los tengo varios por allá atrás, pero lo que les decía, este es un micrófono para poder crear contenido, te lo pones aquí y grabas con tu celular, pero también trae un adaptador para tu cámara y con este mismo podrías grabar un podcast si quieres, si tu podcast es conversacional y todo. Lamentablemente aunque es de la mejor calidad, son los Lark M2, aunque es de la mejor calidad y de verdad vean eso. O sea, Con diversos documentos, tales pesa como 9 gramos, o sea, es nada. No es de los los que te andan jalando la camisa así y vemos aquí que dice Rode DJI avanzamos DJI, con ¿saben? Que cierta son unas facilidad para poder cosotas así enormes.
grandototototas que de verdad jalan la blusa de quien trae y graban su contenido así, y ¡ay! Les está jalando. Bueno, este no, pesa 9 gramos, se escucha impresionante, pero no tiene una captura de frecuencias lo suficientemente adecuada para poder explotar la calidez de las voces. Es decir, es muy bueno, es de los de mejor calidad, pero la calidad que tiene sigue siendo de lavalier. Es decir, captura la voz, pero la voz tiene un rango de frecuencias amplísimo, igual que el sonido. Y entonces aquí lo que hace para poder evitar todo el ruido es que elimina las frecuencias ricas, digamos, y solo se queda con las básicas de la voz. Dentro de todo eso es uno muy adecuado. Déjenme, les voy a traer. Hay más. Una recomendación rápida, por ejemplo, uno que captura muy bien y que es para que se haga de la manera más fácil. Este es una HyperX Quadcast. Y lo que tiene es que tiene diferentes patrones polares, es decir, le puedes decir que vas a grabar tú solo, tú con una persona enfrente, tú con una mesa de debate y que los capte a todos. Y si estás en un espacio acústico adecuado, no va a haber tanta reverberación. Si estás en una sala de juntas, va a escuchar todo el eco, por supuesto. Pero bueno, es muy versátil y muy fácil de usar. Lo conectas a tu computadora o a tu teléfono con un adaptador y listo, tienes un gran micrófono. Esto es un micrófono de condensador. No compren estos si no tienen un espacio acústico adecuado. ¿Por qué? Porque la cápsula de estos es muy sensible, muy sensible. Son micrófonos profesionales que necesitan de un espacio, de un estudio profesional para poder no captar las reverberaciones del espacio, sino captar únicamente todas las frecuencias de la voz. Si este tipo de micrófonos los ven ustedes en Amazon y dice micrófono de podcasting de condensador, huyan. No se acerquen ahí porque cuando llegue a su casa y si ustedes no tienen un espacio acústico adecuado, lo único que va a pasar es que se va a escuchar terrible porque necesita que haya completo silencio para que todas las frecuencias de la voz las logre capturar y entonces entregue una voz muy gorda, profunda, suave, con textura, que es justo imagínense el tamaño de esto, ¿no? Este es un mediano, contra el de 9 gramos que decíamos. Hay otros que se llaman shotguns o que son como los de cine. Por acá tengo uno, pero ese sí están ahí puesto. Hay otro por ahí de bulbos que prenden los bulbos y calientan más la textura de la voz. Y bueno, los shotgun, por ejemplo, se ponen aquí arribita y aíslan todo lo que tienen alrededor para poder captar únicamente la voz. Si tienen un espacio medianamente adecuado, podrían utilizar un shotgun y capturar todavía una voz increíble. Pero imagínense eso en un espacio de podcasting. No lo tengo por aquí, no lo saqué. Tengo unos Shure y esos, no es cierto, no son Shure, son Rode, perdón, y esos Rode lo que hacen son micrófonos que compiten contra los SM7B, que son micrófonos deliciosos para la radio y entregan frecuencias muy bonitas y funcionan. Este se graba por aquí enfrente, esos se graba por aquí y entonces te lo pones así y la voz que logra capturar es hermosa. Y esos son micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos tienen ciertas particularidades como que no captan todo lo que este podría captar. Captan la voz, la reproducen perfectamente y el ejemplo más rápido de un micrófono dinámico es el que tenemos en la casa del karaoke, ¿no? Que nos lo tenemos que pegar casi casi para poder cantar la de Los Ángeles Azules y entonces uno grita aquí y no se contamina con el ruido de la bocina. Ese es un micrófono dinámico, si se dan cuenta, si aguanta lo de una fiesta, digamos, pero obviamente es porque capta únicamente la voz cuando está muy cerquita. Y de ahí hay calidades y los micrófonos más caros y que entregan mejores frecuencias van permitiéndote que no le tengas que hablar aquí, ¿no? Que le puedas hablar aquí y todavía te permita capturar una cosa deliciosa. Aquí tengo en la pantalla un NT USB, un NT USB mini, un Apogee, que es el chiquito que está como en un tripié, que se conecta como al iPad. Esos también son muy buenos y se utilizan mucho para viajes y también podemos grabar con esos, pero si nosotros no estamos viajando con nuestro podcast,
pues, ¿qué hacemos, no? Como para qué queremos eso. Les recomiendo estos canales, estos chavos hacen Mike Delgado, Podcast Stage y podcast.com, hacen muy buenas reseñas acerca de micrófonos y nos van a dar mucha idea de para dónde ir, ¿no? Un ejemplo rápido, me gusta este ejemplo porque ella, Marijó, me preguntó una vez, oye, es que mi micrófono, me acabo de comprar un micrófono y no está dando lo que, o sea, suena horrible y no sé qué. Y lo primero que le dije fue, mándame una foto de tu micrófono, de cómo lo tienes que estás grabando y luego de tu espacio acústico, ¿no? De tu recámara, digamos, donde estás grabando. Y entonces, no sé si se está notando el zoom, aquí le hice como una grafiquita rápida por WhatsApp y le dije, tu micro no está recibiendo tu voz porque este micrófono que ella tenía grababa por arriba y estaba ella grabando lateralmente. Entonces ella le andaba hablando, perdón, es este de acá, le andaba hablando por aquí, por los lados, y este recibe la voz por acá. Pues obviamente cuando ella le hablaba por acá, no tenía la cápsula de frente y se escuchaba el eco, no la voz que venía, ¿no? Bueno, entonces, y lo tenía apuntando hacia el cielo. Entonces, si la apunta hacia el cielo, pues no. Este micrófono es como de los tipos de cámara para bloguear, que te lo pones enfrente, apunta hacia tu boca, y ella lo que estaba haciendo era que estaba hablando así. Con ese simple cambio, saber utilizar el equipo que tenemos, mejoró su podcast con el mismo micrófono que ella ya tenía con el que hacía sus contenidos de cuando se iba de turista, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ya vamos a ir cerrando para que no nos clavemos más y podamos pasar a preguntas. Interfaces especializadas. Hay muchísimas cosas que uno, si ha ido a alguien a una estación de radio, hay consolas muy lindas que en las estaciones de radio tenemos como la oportunidad de revisar, que podemos utilizar bien bonito, pero que necesitan mucha práctica. Y ahora la tecnología nos ha permitido tener ese mismo poder en cosas mucho más pequeñas. Esto, por ejemplo, es una Scarlett, la Presonus, la Apollo Twin y la Zoom H6. La más popular es la Zoom H6 porque conectas un micrófono en una de sus entradas con un cable y le puedes poner cualquier micrófono que quieras. O puedes grabar directamente con ella como una grabadora de reportero. Con Apollo es una interfaz que te permite conectarla a tu computadora y hacer que el sonido de tu computadora mejore dramáticamente. Y lo mismo hacen la Presonus y la Scarlett, todas en diferentes presupuestos. Pero luego tenemos esta. Esta se hizo muy popular, increíblemente popular, es la Rode Podcaster o Procaster. Es que ahí hay una confusión porque yo me confundo siempre porque los micrófonos se llaman Procaster, luego Podcaster, etcétera. Entonces ahí me confundo. Pero bueno, la Rodecaster, miren, esta se llama la Rodecaster. ¿Ven? La Rodecaster les permite meter llamadas desde el teléfono, conectar su Bluetooth, el teléfono por Bluetooth, y desde ahí meter música desde su teléfono para musicalizar en tiempo real. Les permite lanzar cortinillas preproducidas en un DAW, grabar con alta calidad, procesar la voz desde el momento en el que están grabando en vivo. Ya ustedes le pican unos botoncitos, lo configuran y él les dice qué micrófono vas a usar. Les da una serie de elementos para que ustedes digan, yo uso uno de condensador o un dinámico o uno de tu marca, de Rode. Y entonces le pican ahí nada más los botones, así, este botón rojo con este botón azul, listo. Y ya, y entonces les procesa también ya la voz y su voz de repente, ¡boom!, se engloba, se engorda. Y eso le da muchísima profundidad y autoridad a los podcasts, todo desde una misma consola, lo cual antes nos llevaba que teníamos que editar en un software adecuado, por fuera, etcétera. Aquí ya nada más podemos picar tres botones, es el de rec, el de la entrada y, no es cierto, dos botones. Y con eso ya tenemos el podcast, luego stop, entonces si fueron tres, y sacar la memoria, subirlo a Spotify y tenemos nuestro podcast, ¿saben? Son grabadoras, digamos, muy versátiles y después de que salió esta, ahora ya hay infinidad. El costo de esta ya tiene la versión 2. Ahora ya hay unas que cuestan la mitad, pero por supuesto que hacen algunas cosas diferentes, la mitad de chamba, o no tienen los tantos canales, o las calidades que graban no son tan superiores como esta. Por ejemplo, hay una que se hizo muy popular porque salió de inmediato después,
y es la Maonocaster. Esa la han visto seguramente muchísimas veces en Amazon. Y lo que tiene la Maonocaster es que de repente trae musiquitas que no se pueden quitar o no tiene una buena calidad en los micrófonos, etcétera. Traen micrófonos de condensador, es decir, acuérdense, los de condensadores huyan si no tienen un espacio acústico adecuado. Entonces, el paquetito que te venden normalmente es con condensador. Y cuando la gente tiene su Monocaster con un micrófono de condensador, pues pudo haber mejorado si hubieran conseguido uno de dinámico. Y ya, básicamente, ¿no? Aquí les explicaba algunas diferencias que hay entre los dos, que son las estaciones de audio digital para edición. Y antes Anchor se llamaba y Spotify te permitía, bueno, Anchor en ese momento, te permitía editar dentro de la aplicación. Después se volvió Spotify for Podcasters y te permitía todavía, pero ya están por retirar o ya retiraron la función, entonces ya no se puede. Pero hay otras aplicaciones que te permiten editar al vuelo. Y de ahí algunas más sofisticadas que me encantan. Luna, por ejemplo, pertenece a la tarjeta que vimos que es la Apollo Twin, tiene su propio software que se llama Luna. Hay otro que es gratuito, que es DaVinci, que es una maravilla, maravilla, porque te permite editar tu video también, etcétera. Listo. Creo que podríamos, aparte de ahí, hay librerías de música, podemos entrar a temas de branding y de mercadotecnia, etcétera. Pero creo que es momento de que demos paso a las preguntas y de ahí podríamos ir a resolver ya directamente aspectos que ustedes quieran que resolvamos, ¿vale? Mi querida Oriana. Sí, así es. Tenemos aquí dos preguntas en el chat. Ujú. ¿Cómo podemos llevar? Te las voy a leer las dos y si quieres las respondes consecutivamente. ¿Cómo podemos llevar nuestro material a las diferentes plataformas de podcast? Pregunta número uno. Y esto es ya más como para, me imagino, para ya como en sí el curso que vamos a llevar a cabo, pero tiene interés en crear una cuenta de Spotify, cómo hacer un podcast en Spotify y cuáles apps recomiendas descargar para iniciar en este mundo. ¿Cuáles aplicaciones? Otra vez. Entonces, a ver, ¿la primera cuál fue? Vámonos con la primera. ¿Cómo podemos llevar nuestro material a las Ok. diferentes plataformas de podcast? Esa ya nos respondería una mitad de la segunda pregunta. Hay muchas plataformas de podcast. Lo que pasa es que se les llama host, es decir, a donde tú vas a subir tu material y a partir de que lo subas, ¿quién te lo va a replicar? Es decir, puedes tenerlo incluso en tu propia página web de la empresa. Es decir, tu material, tu podcast podría estar en la intranet de tu empresa, generar ahí con tu programador una liga, que es un RSS, y ese se lo das a Spotify. Y listo, y Spotify lo jala. Pero no va a aparecer en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en bla, bla. Entonces tienes que hacerlo todo manual. Hay plataformas de pago y gratuitas que te permiten que con una subida tú metas el nombre, la foto que va a llevar y listo. Le piques un botón y se suba a Spotify. Y de ahí una sola vez configures los demás servicios. Es decir, tiene un apartado, la página web, donde te dice a qué servicios quieres suscribirte o donde quieras que se replique tu podcast y te metes y haces unos pasos ahí de configuración para poder subirlo a todas las demás y que te aparezcan en Amazon Music, en Audible, en Fountain, en Podimo, etcétera. Todas las tienes que dar de alta. Eso se hace solo una vez y después de eso ya apareces en todos los reproductores. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es? La siguiente pregunta estaba relacionada con cuáles eh, apps se pueden descargar y hay una por allí. ¿Cómo puedes grabar un podcast en la Ibero? Ya les respondí, en realidad no, o sea, si es un contenido alterno, no lo manejamos así, pero respóndeme tú. Si participan en el curso, imagino que van a tener actividades prácticas relacionadas con esta parte. Totalmente. Sí, de hecho, si quieres te respondo primero lo de las plataformas. Como les decía, hay plataformas para poder subir el contenido, pero ¿qué aplicaciones recomendaría yo para que descargues y puedas grabar el podcast? Bueno, ahí ya nos metemos a la preferencia. Tenemos iOS o Android. Después de eso, ¿cómo lo vamos a grabar? ¿Y qué tipo de podcast vamos a grabar?
¿Por qué? Porque podríamos grabar desde el teléfono y si grabamos desde el teléfono, únicamente es cuidar nuestra distancia, meternos a un espacio cerrado y ahí hacemos nosotros nuestro propio contenido de podcast grabándonos a nosotros mismos. Pero si ya queremos grabar con nuestro teléfono un podcast con 2 personas, pues vamos a tener que tener a la otra persona aquí enfrentito para que nos escuchemos los dos, porque si está muy lejos se va a escuchar todo el eco de la habitación. Entonces ahí es, ¿qué concepto tienes? ¿Cómo es que quieres llevar tu podcast? ¿Cuál es la idea? Y a partir de eso ya podríamos ver cuáles son las aplicaciones que podríamos descargar, porque efectivamente hay aplicaciones para grabar, para editar, para publicar, para hacer portadas, etcétera, o páginas rápidas donde subes tu material y listo, y ellas te crean incluso los clips de video que se van a ir a YouTube y a tus redes sociales. Y justo como dice Soriana, en el curso lo que vamos a estar haciendo es un proyecto. Todos los alumnos que se inscriban, y ahorita ustedes ya les darán los informes de cómo va todo el tema, todos los alumnos que se inscriban van a tener la oportunidad de que hagan su propio proyecto y los vamos a ir coachando. Es decir, todo lo que les dije al principio, que era, por ejemplo, vamos a hacer benchmark. ¿Tu podcast de qué es? Ah, soy administrador en finanzas o tengo una maestría o un doctorado en comorbilidad, ¿no? Y me interesa hacer un contenido sobre comorbilidad. Perfecto, vamos entonces a hacer una investigación. Te acompañamos a que hagas la investigación, te decimos cómo, para que después de esa investigación logremos generar un concepto y entre todos los participantes del curso apoyemos con ideas para que a partir de esas ideas podamos ir viendo hacia dónde tiene que ir el discurso y cuál es la mejor manera creativa de poder entregar ese podcast a una audiencia. Y de ahí todos los demás pasos: marketing, publicidad, plataformas, es decir, proyectos personalizados. Quien quiera aprender sobre hacer uno general, un curso general, porque soy productor y quiero saber cómo producirle a mis clientes, pues bueno, esa va a ser la mejor también plataforma, porque no es que traigas tu proyecto que quieres lanzar al aire, sino que quieres llevar al aire el proyecto de los demás y vamos a estar aprendiendo entre todos para poder generar muchos proyectos y empezar a coachear a todos, digamos que serían como todos tus mini clientes, ¿no? Tenemos 15, 30 clientes aquí a los que podríamos estar asesorando y en todos esos tú vas a poder como productor aprender cuáles son las diferentes ideas y seguramente te vas a ir con una fuente de ideas impresionante de cómo hay nuevos formatos para explorar.